Este es un canal permanente de comunicación concebido desde y para los trabajadores. Hechos, testimonios y la vida misma de los trabajadores de la construcción, su familia y su organización sindical. Diseñado y producido por el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos, SUNCA, PIT-CNT. Estamos para llevarle lo más importante del movimiento sindical, de nuestro sindicato, que en este mes, en esta semana, estamos cumpliendo 64 añitos de vida y los estaremos celebrando junto a ustedes también. Quiero darle los muy buenos días a mi compañero y hermano de programa, Jorge Teto de Melo. Buenos días, Jorge, ¿cómo estás? Buen día para toda la audiencia de CX30 Radio Nacional, con el placer de siempre de estar acompañándote en lo que es la conducción de La Voz del Zunca. Así que vamos a arrancar rápidamente porque tenemos invitados que ya están con nosotros. ¿Qué te parece si empezamos a nombrar los contenidos del programa del día de hoy? Perfecto. Bien, vamos a estar conversando con Mario Pérez, un ex dirigente de nuestro sindicato. Estaremos también con Santiago Bernaola, Juan Padilla, integrante de la Secretaría de Organización de nuestro sindicato. Luego estaremos conversando con Martín García, presidente del sindicato de Montecom y directivo del Supra, junto a Álvaro Reinaldo, presidente del sindicato de TCP e integrante de la dirección de Supra, y hablando sobre el tema del conflicto del puerto. Y estaremos cerrando el programa el día de hoy con Richard Ferreira, nuestro secretario del Interior a nivel del país, con lo que tuvo que ver la movilización en Paysandú y en el Congreso de Intendentes y a su vez lo que se habló en Hacienda. Dicho esto, presentamos a los invitados. ¿Te parece? Bien, si te parece vamos a las noticortas, como la has denominado. La hemos denominado las noticortas. ¿Qué te parece si arrancás tú, Teto? Dale. Bien. Sigue sin avances las negociaciones en Los Orchantes. El pasado miércoles, las y los trabajadores nucleados en la Mesa del PAN se movilizaron frente al Ministerio de Trabajo y como medida al respecto a sus compañeros víctimas de persecución sindical. Según pudimos saber, las negociaciones se dieron por finalizadas y sin posibilidades de acuerdo. Y obvio, una salida al conflicto. Debido a esto, las y los trabajadores de Los Orchantes no se reintegraron a sus tareas. Nuestra central sindical, PIT-CNT, como es de público conocimiento, ofreció soluciones al presidente de la República con el objetivo claro de atender y tratar de solucionar la crisis que padecen muchos uruguayos, según señaló en una misiva a la central, en la cual valoraban como muy positiva la reunión para la democracia. Bueno, esperemos y así podremos saber qué tan dispuesto está el gobierno para atender estas dificultades. AEBU cumplió 80 años de vida, historia y una reafirmación de confianza a su conducción social. Esto ocurrió el pasado 5 de mayo. Este aniversario llegó a pocos días de un acto eleccionario que consolidó su condición sindical y reafirmó certezas frente a un futuro. Salud, compañeros. Por su parte, FANCAP tiene previsto para este martes asambleas y paro en sus oficinas centrales desde las 14 horas. Vale recordar que estas asambleas se enmarcan en el plan de acción rumbo a una gran asamblea general que tiene previsto realizar la Federación a fines de mayo. Mientras tanto, FOICA por el momento dejó sin efecto el paro que pensaban realizar en apoyo y en busca de un diálogo con las autoridades, con el fin de saber por qué aún no se puede levantar la sanción impuesta por China desde julio del 2021 al frigorífico Rosario, en el cual sus trabajadores siguen aún sin trabajar. Bajo un sorprendente despliegue y vigilancia de las fuerzas de choque, los trabajadores portuarios realizaron una movilización en rechazo y repudio a las medidas anunciadas por Montecom de despedir 150 trabajadores y una rebaja del 50% al resto de la plantilla. Dicha movilización tuvo lugar el pasado 4 de mayo en el acceso Maciel. El sindicato de INAU e INISA, SUINAU, abrirá en un congreso un debate e intercambio de ideas de cara a la próxima rendición de cuentas. También se pondrá énfasis en la seguridad social. Y por último, queremos saludar a todas y todos los trabajadores de la construcción, que este próximo miércoles 11 de mayo, nuestro Zunca cumple 64 años de vida y en este año la consigna es 64 años de lucha, de avances y conquistas. Salud para todos ustedes. Sí, déjame, Willy, comentar un poco también una información que queremos actualizar. La carpa de los trabajadores de la descarga del Sudma Pesca sigue instalada en General Flores y Avenida Las Leyes y ya lleva 100 días de resistencia. En la última asamblea del 2 de mayo se aprobó una propuesta de seguro de paro para 9 compañeros que son los que efectivamente están sin trabajo en los barcos. Los barcos salieron por 30 días, que es el tiempo que pidió un integrante de la Comisión de Trabajo de Diputados.
En ese tiempo, la empresa Utilaje debería absorber a los trabajadores. Por lo tanto, la propuesta consiste en eso. En 30 días para conversar con Utilaje para la absorción de esos trabajadores. Muy bien, seguimos. Un 11 de mayo de 1958 se sellaba el esfuerzo de décadas en la hechura de una herramienta que uniera a albañiles, carpinteros, claquistas, picapedreros, herreros, marmolistas, pintores, peones y tantos más. Pasadas décadas de lucha desde fines del siglo XIX, pasadas las huelgas de los fines de los años 30, logrando dar a luz a nuevas formas, nuevos métodos y debates parlamentarios que concluirían en los consejos de salario de 1943. ¿Cuánto le debemos a esos compañeros que, gracias a su visión, no solo trabajadores en la construcción podemos tener consejos de salario, sino los trabajadores en su conjunto? Quise recordar este breve recordatorio para que ningún trabajador pierda el objetivo de lo que tenemos hacia adelante, cómo empezó nuestra lucha, aparte de primero darle los muy buenos días a ustedes. ¿Cómo están? Bueno, buenos días para todos. Pues nuevamente la radio nos encuentra acá con Juan. Y bueno, ni que hablar con la presencia de una persona que sin lugar a duda basta escucharlo y nos llena de orgullo y claramente nos enseña día a día a cómo seguir para adelante. Eso es lo que pretendemos. Mario, buenos días. Buen día, compañero. ¿Qué tal? ¿Cómo fue tu acercamiento al Zunca y cómo fue Fácil. todo eso? Hace unos cuantos años, ¿no? No, y del Zunca, no sé, creo que toda la vida. Pero desde el interior se veía todos los movimientos de cómo se hacía y fundamentalmente, digo, se veía cómo se organizaba toda la gente, y yo era muy gurí en aquel momento. Pero ya tenía mis 14 años, ¿no? Y recuerdo en aquel momento, a los 17 años, por ejemplo, 18 años, trabajar en el estadio de fútbol municipal de 33. Trabajamos allá con el Nucho, Luis Batalla, que fue asesinado en el 10º de Infantería, número 10. Al Nucho le hicieron varios atentados antes, cuando fue el Frente Amplio con Sereñi en un ómnibus, la primera vez que el Frente Amplio fue a recorrer el este, en la ciudad de Lascano, al Nucho le pegaron una pedrada en la cabeza que terminó internado acá en el hospital de clínica con una placa en la cabeza para poder curarlo. Y bueno, después en la dictadura, como obrero de la construcción, lo asesinaron, ¿no? De tanta tortura. Y bueno, hoy, por suerte, tenemos un local en 33 que lleva el nombre de Luis Batalla. Entonces, los recuerdos de esa infancia, de jóvenes, son recuerdos, algunos muy dolorosos, otros de mucha militancia, que se expresaba en términos políticos en muchos aspectos, pero la gran movida de todo eso estaba acá, en esas épocas, en Montevideo, ¿no? Más allá de que había sindicatos organizados donde habían muchas obras, el caso de Paysandú, el caso de Cerro Largo en aquellas épocas, y en otros departamentos, porque tenía que haber obras muy grandes. En 33 acumulación de trabajadores, recién ahora, estos últimos años. En aquella época habían obras, pero chicas, no habían fábricas grandes. Lo grande era el cuartel y empleados públicos, entonces, y la policía. Entonces, no se sentía la organización sindical de los trabajadores de la construcción y también de otras ramas de actividades, ¿no? Claro, muchos años dentro de la organización sindical y vamos a seguir hablando de eso ahora. Juan Padilla, sobre la consigna, ¿no? ¿Qué significa para esta generación que hoy está al frente de la organización sindical la consigna 64 años de lucha, de avances y de conquistas? Bueno, saludar a la audiencia, a los trabajadores de la construcción en particular, a la mesa. La verdad que, bueno, obviamente el aniversario nuestro, 64 años de lucha, es una historia gigantesca del gremio, de los trabajadores de la construcción,
construida. Ahí mencionaba un poco Willy las organizaciones de los picapedreros, de los albaniles, y cómo termina un 11 de mayo, un fin de semana, porque ese congreso, ese primer congreso se da un fin de semana, a la cabeza Agustín Pedrosa. Y bueno, para nosotros la juventud, que hoy en día no me sumé siendo trabajador de la construcción desde la obra, trabajamos en la informalidad con mi viejo antes de tener la mayoría, y después de la mayoría obviamente también tuvimos y nos sumamos a la Comisión de Jóvenes del Zunca, que ha tenido un trabajo sistemático, creo que del gremio en particular, desde las obras, nuestros viejos que nos van arrimando y nos van diciendo, y uno cuando mira también a nuestros veteranos hasta el día desde hoy, desde Ajucopea organizándose, entendemos y nos han enseñado que la lucha es para toda la vida, y más cuando viene un 64 aniversario que tiene esa rica historia de construcción del sindicato desde la obra, fortalecer el gremio desde la obra. Y ahí con el tiempo me sumé pintando carteles para la Comisión de Jóvenes, la consigna de nuestro gremio, rumbo al 64 aniversario. Y estos días un poco en la biblioteca del Zunca, que hoy hay una compañera que ha ayudado un montón a la construcción de la propia biblioteca del Zunca, que ayuda en este proceso de arranque de clases a los gurises a poder llegar con los libros, y si no, y recoge también dentro de la biblioteca nuestra historia. Y bueno, en ese recorrido nos tocó con la Comisión de Jóvenes del Zunca en un programa que nos pusimos en la cabeza en aquel momento, Construyendo Memoria. Tenía que ver con retomar, por lo menos desde lo que la historia reciente que nos tocaba un poco a nosotros, tenía que ver con Guillermo Machado, que fue uno de los últimos jóvenes de las racias a la salida de la dictadura, la democracia tutelada por Sanguinetti en su momento, en el 89. Este joven, compañero torturado, y hoy Guillermo Machado, la Comisión de Jóvenes en ese momento retomamos el nombre como un homenaje y como un desafío y como una mochila cargada de historia y de sueños para seguir cumpliendo y concretando de la conquista de fortalecer una organización de esta característica, que aquella historia hoy determina en tener el gremio que tenemos con referencia en todo el país. A fin de año se inauguró el local en Sarandí del G y eso y otro más acá, y eso habla de que la organización día a día, por lo largo de los años, se sigue fortaleciendo desde la base, que es cada centro de trabajo, cada rincón del país, el sacrificio enorme que hacen los compañeros del interior por sostener la organización, desde incluso a veces hasta del desempleo, de la solidaridad del barrio. Cómo nos hemos dado la capacidad, nuestro gremio rodeado de solidaridad del resto de nuestros gremios y nuestra central, para en algunos departamentos donde a veces es complejo el laburo, seguir sosteniendo organización y casa sindical que ayuda a tener referencia para el pueblo, porque la historia nuestra, de nuestro 64 aniversario, tiene que ver con la construcción de luchas históricas en defensa de la democracia, pero también de la sociedad que entendemos mejor, porque entendemos de luchar por esa sociedad que entendemos que es mejor. Y todos los días lo vemos reflejado en los trabajadores de la construcción en particular, pero también cómo afecta al resto de la sociedad. Y bueno, lo vemos en este último convenio que tuvo un desafío nuevo, que es el fondo de contingencia para ayudar a resolver los dramas de los compañeros desocupados y con algunas dificultades. La entrega a 24.000 y pico de 5.000 mochilas en todo el país, entregado para los hijos de trabajadores de la construcción, los arreglos odontológicos, lo que fueron las becas para los hijos de trabajadores que puedan acceder a la universidad, los talleres sociales que hemos vinculado en todo el país, de un beneficio de los trabajadores de la construcción, abierto para el club de barrio, para la organización amiga, para que otros que no tengan acceso a talleres de deporte y cultura puedan tener la posibilidad de construir la lucha necesaria para un derecho fundamental como el deporte y la cultura de los barrios. Y el Zunca en todo el país ha desarrollado
esta serie de talleres vinculados con las organizaciones, como para enfrentar un drama gigantesco como es el de la cultura y el deporte. Ahora en particular va a estar desarrollándose por intermedio de una institución amiga como es Potencia, que aprovechamos a saludar a los compañeros, a la organización de Fútbol AIFA también, que han ayudado en esto, que el sindicato cada aniversario nos coloca en un momento de reflexión de dónde venimos, de cómo está nuestra organización, lo que hemos logrado en estos últimos tiempos, de que entendemos la organización no solamente de beneficio para los trabajadores de la organización, sino de cómo ponemos a la orden todo nuestra herramienta, y este aniversario nos coloca esa mochila de historia, pero también el desafío de lograr rodear los conflictos de nuestros hermanos que están en lucha, como la carpa del Sudma, que lleva más de 100 días ahí, como mencionaba Teto, los compañeros de Supra que pasábamos con Santiago ahora y están en el transporte, los compañeros del transporte, pero el Supra que están con el drama que no es de los compañeros del transporte, del Supra, sino del resto de nuestra central, lo que ha pasado en este último tiempo con un gobierno que lleva su programa a rajatabla, el recorte para el pueblo en términos salariales y de derechos, pero lo que está pasando con el puerto es atención de todo, como toda nuestra agenda programática que obviamente va a estar colocada en este correr de año para adelante que queda, y bueno, un aniversario con mucha historia y bueno, vamos a estar ahí. Como decía Jorge, Juan mencionó muchos logros, pero para llegar a tener todos esos logros hubo un proceso, un camino en el Zunca. Teníamos que hablar con compañeros, arrimarlos a la organización. No todos estaban preparados para acercarse al Zunca en ese momento. ¿Cómo fue ese camino? Hablar de la organización del obrero de la construcción es muy largo. Tendríamos que remitirnos a la colonia. Fíjense ustedes que en 1600 y pico se construye Soriano. Después la ciudad de Colonia, a mediados del siglo XIX, Pando, y así San José. Cuando se rompen las murallas de Montevideo, antes de romperlas miran para afuera y los mismos que vivían dentro de la muralla veían una enorme cantidad de casas que ya estaban construidas por fuera de la muralla, antes de romper la muralla. Entonces, remitirnos a la historia de los trabajadores de la construcción sería un momento bastante largo. Pero si nos remitimos concretamente a determinadas cosas concretas de esa historia, para resumir y poder entender algunas cosas, acá hubieron dirigentes excelentes, ¿no? Pero quien jugó un papel esencial en la unidad de la clase obrera de la construcción en toda su historia fue algo así como el gran jefe en el fútbol, ¿no? Nosotros tuvimos un gran jefe, y que fue sin ninguna duda nuestro negro jefe, don Agustín. Antes que se construyera el Zunca, se unían las distintas organizaciones sindicales que habían, y el referente para unirse todas esas organizaciones, y que lo elegían a don Agustín para que fuera el catalizador de esas reuniones que se hacían, era el respeto que había de todas las organizaciones, que habían organizaciones de yeseros, organizaciones de albañiles, organizaciones de carpinteros, todos separados, ¿no? Pero cuando se trataban de juntar para llegar a determinadas tareas juntos, así sea unificación de lucha, unificación de la organización, el que estaba en la mesa y que daba la palabra y al que se lo escuchaba era a Agustín Pedrosa. Más allá de los otros referentes, Cardoso, el Negro Mario, Acosta, por supuesto, excelentes referentes de la construcción, pero sin ninguna duda se destacaba el Negro Agustín como la persona que identificaba a todos los trabajadores. Ahora, hubieron hechos que se puede decir que son como mojones en la historia. La creación del Zunca se va
en un cine a una elección, con casi 3.000 obreros, y la posición de una organización única que se terminó llamando sindicato, que se terminó llamando Zunca, fue por una mayoría enorme, ¿no? Y en esa mayoría sale el presidente don Agustín. Ahora, ese fue un mojón. Otro mojón fue las reivindicaciones que hasta el día de hoy permanecen, y es la unificación de salario, y que fue en el año 1971. Estamos en la boca del tigre de la dictadura. La otra fue la evaluación de tareas. En 1971 se aprueba la unificación de salario, en pleno congelamiento de salario por parte del gobierno. Había un congelamiento de salario, no había aumento de salario para nadie. La unificación de salario significó un aumento del más del 20% para los trabajadores de la construcción, ¿no? Pero además todo lo otro que significa la evasión de impuestos, todo ese tipo de cosas que se tranca en la industria de la construcción a partir de ahí. Pero no solamente pasó eso en el 71, después, en plena dictadura, hubo que ir a defender la ley. Y la única defensa que se tenía en el 73, cuando la dictadura ya impuesta, era decir, paramos el país, vamos a la huelga. Entonces, decirle a una dictadura ahí, vamos a la huelga, paramos el país, si ustedes no quitan la ley ya aprobada, era como saber que entraba a un ministerio y podía salir con las patas para adelante, o encadenado y engrillado, ¿no? De ahí a los cuarteles, preso. Entonces yo creo que de las cosas esenciales, pero muy esenciales, para rescatar ese momento, era la conciencia de los dirigentes de ese momento, ¿no? La conciencia del negro Agustín. Pero no era una conciencia que te viene un día para el otro, no. Fue una conciencia formada a través de un gran conocimiento, de una teoría científica, de un gran conocimiento, de una teoría revolucionaria, pero sobre todo esa conciencia de conocimiento real, de la cultura, sobre todo el amor que tenía por los trabajadores. Eso significaba entregar la vida, porque la negociación era eso. Entonces, bueno, a partir de ahí nosotros tenemos, ¿no?, una cantidad de asesinados obreros de la construcción en distintas partes de Montevideo. Y por eso quiero decir, para terminar, que el 20 de mayo también marchamos, claro, sí, con nuestros asesinados, con nuestros muertos. Entonces, eso es parte de la tarea de hoy. Sí, nos quedamos cortos, parece hoy, pero necesitamos también caracterizar la actividad que va a haber el próximo miércoles, que es el día del 64 aniversario del Zunca. Y bueno, queremos, Santiago, que utilice también los minutos que hay para poder, está adelantado, tranquilo. para poder, estamos bien, para poder informar a la gente sobre esa actividad y convocar, ¿no? Bien, ni que hablar que le daría el micrófono a Mario para que siga contándonos de esas cosas que hacen que el alma se te llene y el corazón parece que no para de latir tan rápido. Y trataremos de estar a la altura de lo que nos dejaron esos viejos queridos y esas personas que no sabemos ni cómo son, pero sabemos bien que amaban al trabajador de la construcción. El miércoles nosotros vamos a hacer una actividad que por lo menos va a encabezar, que es la idea de todos los años, poder hacer una actividad. Debido a la pandemia y demás, nosotros no pudimos hacer actividades, pero este año vamos a hacer un plenario que tiene la característica de ser metropolitano. Va a venir San José y Canelones, donde
vamos a tener la palabra de los veteranos de la construcción, donde va a venir el secretario de organización de nuestra central de trabajadores, Enrique Méndez, a brindarnos un saludo fraterno a los trabajadores de la construcción en estos 64 aniversarios, y a donde va a estar el informe general del gremio, que sin lugar a dudas las batallas que vamos a librar de acá para adelante, y que claramente es importante. O sea, nosotros sin lugar a dudas debemos hacer un análisis muy profundo, que lo hacemos en cada una de las asambleas que hacemos, que tenemos como método llegar todos los días a hacer la asamblea, todos los meses a hacer la asamblea con los trabajadores, para explicarle que esas batallas que dieron nuestros veteranos, que dieron nuestros compañeros desaparecidos, son las batallas que nosotros hoy disfrutamos, pero que sin lugar a duda, para hacerle honor a esos trabajadores, hoy tenemos que dar las batallas que nos tocan librar a nosotros, y no podemos esperar por otro. Entonces, el miércoles vamos a hacer una gran actividad donde esperamos cerca de 300 compañeros, donde esperemos estar a la altura de ese acontecimiento, y ni que hablar que por lo menos poder estar a la altura con eso, poder estar a la altura con el 20, poder estar a la altura de cada uno de los paros, poder estar a la altura de cada una de las reivindicaciones. Ahora, eso va a depender claramente de los trabajadores de la construcción. Así que bueno, dejamos invitados a todos. Sabíamos que el tiempo es medio corto, sobre todo cuando venimos 3 personas, pero bueno, ya estaremos informando acerca de cuál es el plan del sindicato a nivel Montevideo, por lo menos en otra instancia, donde podamos poner arriba de la mesa cuál es la característica del departamento. Sin dudas que sí, van a hacer falta otros momentos para compartir acá, para seguir hablando de estos temas. Nos tenemos que ir a la pausa, Damián está bastante nervioso. Me gustaría invitar a los compañeros, primero, que antes de irnos a la pausa, que es fundamental, que hoy el lunes en nuestro sindicato va a salir de pegatina, va a salir a colgar pasacalle, invitar a aquellos compañeros que pueden arrimarse a dar una mano en la changa, que son bienvenidos esos brazos y colaboren con eso. Sí. Saludamos a Lirio Rodríguez, que andaba por ahí, también saludaba a Renal Machado, el hermano Guillermo, que hablaba Juan hace un ratito, y mucha gente más que vamos a saludar después de la pausa. Muy bien, nos vamos a la pausa. Recuerden, la voz del Zunca, una voz en construcción. Barraca Castillo, todo en materiales para la construcción, pinturas, ferretería, electricidad, sanitaria, bazar, tapicería y cortinados. Horario de 8 a 12 y de 14 a 18:30. Teléfono 4534-3472, 4534-2701, Puig 2088, Dolores, Soriano. Daniel Martínez Fonseca, escribano, de Castro y Cariaga, 803, teléfono 4532-0002, email danielmartinez@adinet.com.uy, Mercedes, Soriano, Daniel Martínez Fonseca.
Fábrica de pastas La Excelencia, de Pablo y toda su escudería. Los espera con tallarines, ravioles, ñoquis, tortellines, añolotis, sorrentinos, queso, tucos, salsas y mucho más. Reparto a domicilio sin cargo. Teléfono 4532-2973. Fábrica de pastas La Excelencia. Escribana Dayana Vargas. Negocios inmobiliarios. Administración de propiedades. Atención en el horario de 15 a 19 horas. Celular 098-048-307. Leandro Gómez, 942, Mercedes. Escribana Dayana Vargas. Guía Estrella, de Laura Pérez. La atención que te mereces en un lugar distinto. Te espera en Wilson Ferreira Aldunate 389, horario extendido por turnos. Celular 099-956-395. Peluquería Estrella, de Laura Pérez. Va a ser otro aporte de nuestra historia que no debemos olvidar, que fue después de la dictadura lo que fue nuestro Zunca, retomar esa actividad. Sí, fue una década, la década del 80 fue una década yo creo que fue un auge de lucha de clase muy importante en la historia del Uruguay, esa década, porque fue una lucha contra la dictadura. La organización del Zunca parte a partir de aquellos compañeros obreros que hicieron la resistencia a la dictadura en forma organizada, ¿no? Yo recuerdo en plena dictadura salíamos, que ya habíamos recuperado el local. Me acuerdo del Rengo Nancha, los marronazos con los fierros que se habían transformado, fierros que eran celdas dentro del local del Zunca y salas de tortura, arrancando todos aquellos fierros para volver a hacer un sindicato de vuelta en nuestra casa. Me acuerdo de las caminadas que organizábamos, muchos camiones, salíamos para todo Montevideo, al cerro, rumbo a Maldonado, por la Interbalnearia, por Camino Maldonado, por todos lados, y la consigna era una sola. A ver si me acuerdo, decíamos, pintábamos todo Montevideo era todo nuestro, ¿no? Salíamos de nochecita y la pintada que hacíamos por todo Montevideo era, pintamos de día, pintamos de noche, pintamos de día. Esta es la pintada que el fascismo no quería. Y bueno, cuando volvíamos en los camiones era casi de día. Me acuerdo que el trabajador en los ómnibus llenos, maestra, estudiante, nosotros coreando esa consigna, nos saludaban con el puño apretado, ¿no? Y eso era muy importante. Bueno, y después la reconstrucción del Zunca. Esa reconstrucción del Zunca con los compañeros, el Lirio, por supuesto, el Negro Manuel, el Chicho, el Negro Calloso, que venía de las huestes del viejo Agustín, que todavía vive y cumplió años hace pocos días, hace un mes más o menos, 80 y pico de años. Creo que va a estar el miércoles también. El Negro Jacinto. Y bueno, por supuesto, y un abrazo muy grande, que debería estar acá, y viene yo en lugar de él, porque anda con una gripe fuerte, el Toto Núñez. Un abrazo grande a ese hermano nuestro. Y bueno, también ya de paso darle un abrazo muy grande al Bocha González, que falleció al señor hace poco. Sí. Y bueno, y todo esto, digo, significó a principios del 80 una reorganización de la estructura de todo el sindicato y rescatar todo lo que nos había dejado el sindicato, pero que no fue fácil, porque veníamos de 12, 15 años de dictadura con una gran represión, y con una falta de costumbre de la organización de la clase obrera, más allá de que estábamos acostumbrados a saltar los tejidos alambrados para hablar con los obreros, y que se escondían y no querían por temor, por miedo, pero sobre todo que fue la gran pandemia, ¿no? Porque esta pandemia que duró 2 años, digo, fue pandemia, sí, pero aquella pandemia de los obreros durante la dictadura, la pandemia de miedo al hambre, de miedo a no tener trabajo,
la pandemia de sufrir todo eso y no poder organizarse para protestar, es la pandemia de la clase obrera de toda la vida. Entonces había que luchar contra esa pandemia, que era el miedo, que era la falta de organización, que era no tener una luz para adelante como guía. Y bueno, se logró reconstruir el Zunca, salió adelante y bueno, y fue una gran unidad que hubo en todo no puedo olvidarme del Canario Torres, yo qué sé, eran tantos los compañeros que fue realmente también un acto a la salida de la dictadura de un gran heroísmo, de un gran trabajo de todos los compañeros que estuvieron al frente del sindicato en ese momento, ¿no? Bien, te agradecemos, Mario, por quedarte unos minutos más. Nos parecía recontra importante poder hacer este recorrido post-dictadura, que es sumamente importante en la historia del Zunca. Y bueno, y en cuanto la ocasión lo amerite, te volvemos a convocar. Vamos arriba, que pasen bien. Gracias. Bien, ya le vamos a dar los muy buenos días a Martín García, presidente del sindicato de Montecom y directivo del Supra, y junto a Álvaro Reinaldo, presidente del sindicato de TCP. Sí, mientras se acomodan los muchachos, me dejás mandar unos saluditos. Les vamos a pedir que se muevan para este lado y ocupen los dos micrófonos, se acomode el micrófono un poquito más cerca, allá Martín, ¿verdad? Martín es allá y Álvaro acá, ¿verdad? Bien, sí, correcto. Perfecto, si pueden hablarle medio cerca a los micrófonos mejor. Yo mientras voy a ir, mientras ellos se acomodan, saludando. Seguramente se me van a perder varios de los saludos que teníamos acá en el vivo de Facebook, en Zunca Oficial, pero vamos a saludar a Pablo Zapata, a Cooperativa Arriba Los que Luchan, Renan Machado, Arturo Warch, Sebastián Alem, Carmen Rosell, María Frey, Rosana Elena Giacoya, Rosa Susana Fernández Núñez, Cristina González, Orlando García. Bueno, ahí Renan Machado hablaba por acá de la olla Telva Juárez, saludaba, pero hablaba de algunos compañeros de aquella época. Gerardo Rafael Galván está por ahí también, William Di Mayo, María Laura Gómez Pacini. Acá está el mensaje de Renan. Por los 80 me acuerdo en Maldonado mi viejo, el Pelusa Moreira y otro Machado de Minas. Dice, bueno, salud. Bien. Eduardo Dalogrio. Bueno, vamos arriba, bien, toda la barra. Sí. Bien, como era de esperar, y lamentablemente los trabajadores son los que siempre terminamos pagando por las fiestas y los caprichos de los que tienen hoy el poder. Por ejemplo, entregar el puerto, privatizar el gas, entre otras tantas cosas. Si lo van a hacer, así lo van a hacer con todas las empresas públicas. No se hizo esperar, Montecom se vio perjudicada y ya puso de rehén a los trabajadores, a la opinión pública, y es a lo que expone, amenazando de esos despidos, las rebajas salariales, pero cubriendo sus espaldas. ¿Qué tal? Buenos días y empecemos a desglosar ese tema. Bueno, buenos días, un placer estar por acá con ustedes. Y bueno, sí, si arrancamos por el lado ese de la empresa Montecom, correcto, ya los había notificado, para que mucha gente sabe, en el mes de noviembre habíamos arrancado con esta parte, ya habíamos sido notificados los trabajadores de los envíos de seguro de paro y una posible reestructura en los convenios que tenemos actualmente. Bueno, eso se revirtió por unas medidas que se tomó el sindicato, tanto como Montecom como Supra, y bueno, en reuniones con el ministerio y eso, llegamos a mitigar un poco esas medidas y tomar un poco de aire hasta el 1 de abril, era, si no me equivoco, bueno, en el cual también tanto el gobierno ahí se había comprometido a buscar una solución al tema. Bueno, pasado este tiempo, a fines del mes de abril, la empresa Montecom, bueno, como ya había pasado el plazo que se había cedido para justamente presentar una propuesta o alguna negociación, la empresa Montecom vuelve a poner sobre la mesa, en este caso 150 despidos, y la reestructura en los convenios que tenemos. Despidos indirectos. ¿Despidos directos? No. Además, los despidos indirectos, porque bajar la rebaja salarial del 50% son indirectos. Exactamente. Pero bueno, cabe destacar capaz para la audiencia que cuando hablamos de Montecom no hablamos solo de Montecom. Montecom es Montecom empresa y trabajan terciarizadas que trabajan para la empresa Montecom directamente. Bueno, todas esas también se van a ver involucradas en esta reestructura que se va a hacer ahora. O sea que el número de despidos puede aumentar, Álvaro. ¿Cómo están viendo esto? Porque más allá del anuncio que se hizo, y es verdad, lo decía Martín, de que esto podía pasar, también es una forma de que una empresa como Montecom
aproveche la oportunidad para agarrar a los rehenes a los trabajadores y buscar sus objetivos también, que tal vez tenga que ver con algún juicio del Estado, qué sé yo, sacar rédito de esta situación también. ¿Cómo ven esa parte ustedes? Bueno, buenos días para ustedes y para la audiencia también. Nosotros desde un principio que nos enteramos que el Estado estaba negociando con Catón Natí una posible extensión de su concesión, ya manifestamos la preocupación y el interés de participar en ese acuerdo para tratar de incluir capítulos de relaciones laborales que justamente pudieran tratar esto, porque era previsible, no hay que ser muy idóneo en la materia, porque pasaría en cualquier rama de actividad que si a una empresa se le saca trabajo para dársela a otra, la empresa damnificada va a tener que reestructurar y despedir trabajadores o tener que amoldarse a una situación distinta con una merma de trabajo que prácticamente ya supera el 50% de lo que ya tenía. Entonces, en ese marco de trabajo le pedimos a las autoridades en su momento, tanto a Heber como al presidente de la Administración Nacional de Puertos, esa participación para prever lo que todo el mundo ya sabía. Se hizo oídos sordos a todo eso, siempre nos manifestaron que nos quedáramos tranquilos, que este acuerdo iba a ser beneficioso para el país, que iba a traer más mano de obra y mejor mano de obra. Bueno, la historia y el tiempo nos está diciendo claramente que teníamos razón, ¿no? Esto no solo es perjudicial para el país, sino que genera una conflictividad en el puerto que no la había hasta el momento. Y ahora ya sobre la mesa 150 trabajadores despedidos, que como mencionaban recientemente ese número puede aumentar, y más teniendo en cuenta que la prioridad de atraque y el protocolo que significa que cada 45 días se revisa el trabajo que tenga Cuenca del Plata. Si ese estudio dice que TCP tiene espacio ocioso, ventanas en sus muelles, otra línea se le sacará a Montecón para que vaya a operar. ¿Cómo es TCP? ¿Qué es TCP? TCP es Cuenca del Plata, terminal Cuenca del Plata, Catón Natí. Bien. Entonces, quizás, ojalá estemos resolviendo este problema de 150 trabajadores hoy, pero si ese protocolo sigue activo, dentro de 2 meses o 3 meses, y nadie sabe cuándo, será una ruleta rusa, de cuándo otra línea va a pasar a TCP y Montecón directamente tendrá que cerrar sus puertas, y ahí ya no estamos hablando de 150 trabajadores, sino de 550, porque hoy en total, como lo decía Martín recién, son 400 trabajadores de Montecón y unos 300 trabajadores de empresas tercerizadas. O sea, sí, es un montón de compañeros que perderían su fuente de ingreso. A mí me sorprendió leyendo y buscando información para compartir con ustedes, es que supuestamente el gobierno se enoja con Montecón y se enoja con los trabajadores. O sea, es imposible que se enoje con las dos partes, porque fue realmente el verdadero culpable de esta situación. Ustedes llevan hace un año y medio manifestando esta problemática, sabiendo que esto iba a pasar, que de hecho pasó, pero hasta el momento el gobierno no brindó ninguna solución, no ha brindado ninguna. Hoy tienen una reunión que supuestamente podría absorber algo. ¿Cómo está ese tema? No, en realidad, hoy arriba de la mesa no tenemos nada. No tenemos nada. Si bien se conformó una comisión una vez, hace como 6 meses, por ahí, 7 meses, se conformó una comisión en la cual estuvimos trabajando un poco sobre el tema, con varios puntos que pusimos nosotros los trabajadores en ese posible acuerdo que podía haber. Bueno, en cierta forma quedó todo en la nada, no se terminó contemplando nada. En esa mesa de diálogo participan todas las partes, la ANP con su presidente y vicepresidente, la DINATRA con el director de trabajo, su asesor y los negociadores de la DINATRA, el SUPRA, el CENAVE, el Centro de Navegación, que se vendría a ser como el sindicato de las empresas o el gremio de las empresas portuarias. Y bueno, desde ahí no llegamos a nada. Y bueno, esto como dicen ustedes, ya lo veníamos anunciando mucho tiempo antes. Sabíamos que esto iba a pasar, porque ya sabíamos que esto iba a pasar. Y bueno, el gobierno, la parte del gobierno que tendría que estar trabajando en esto, nunca se preocupó por nada. Entonces ahora hay algunos actores del gobierno, porque no son todos, o sea, del Poder Ejecutivo no sabe nada, pero hay un par de actores que han salido como a culpar a Montecón y a culpar a los trabajadores, cuando en realidad ellos tuvieron, estas personas que salen a criticar del gobierno, ellos tuvieron la posibilidad de conocer esta documentación antes de aprobarla. Convengamos que, por poner un ejemplo, Cabildo Abierto, el Manini Río hace poquito salió diciendo que tenía que buscarse una solución para todo esto, pero él mismo en su momento dijo que no tenía conocimiento de lo que estaba escrito en ese documento y sin embargo lo votó porque la coalición lo votó. O sea que ellos
Cuando nosotros más le pedimos reuniones a ellos, tuvimos reuniones con algunos de los integrantes de Cabildo Abierto, y cuando fueron, ellos dijeron que no tenían conocimiento del documento, pero igualmente lo votaron. Sí. Hablemos un poco de cómo se vienen moviendo los trabajadores, porque hace unos días hubo una gran asamblea general, no sé si estoy diciendo bien, asamblea general, hubieron definiciones, hoy se está ejecutando un paro que nosotros queremos a través de este medio ir viendo en realidad cuáles son las medidas y cuáles son las medidas que se prevén para estos días si no hay avances, ¿no? Es como tú decís, sí, el jueves se realizó una asamblea bastante multitudinaria, por suerte, a nivel nacional. Nos juntamos en el acceso Maciel, ahí en la Rambla Portuaria y Maciel. Y bueno, ahí donde se expuso este tema dentro de otros, porque tenemos grandes conflictos dentro del puerto, que no hay que olvidarse nunca de los compañeros del interior, tanto de Paysandú como de Fray Bentos, que vienen pasando una situación muy complicada de poco trabajo, donde se les prometió en campaña política mucho trabajo, reactivar esos puertos, y eso claramente no se vio reflejado ni cerca. Fueron todas mentiras de campaña, como habitualmente suele suceder. Pero independientemente de eso, el tema Montecón y sus tercerizadas, los despidos, fue el tema principal a tratarse, y ahí ya se votó una serie de medidas, que una fue el paro de 24 horas seguido a la asamblea, que comenzó el jueves a las 15 hasta las 15 del día viernes, con un acto responsable también del sindicato, hacer ese paro de 24 horas solo para la parte de Montevideo, porque también somos conscientes que el interior, Palmira, está en pleno auge de cosechas de soja, de transporte de soja, y hay muchísimos, pero muchísimos, centenas de camiones por día en esa actividad. Entonces, como para arrancar las medidas, optamos por arrancar muy suave desde abajo, pero vamos a ir intensificando todas esas medidas a medida de que no haya avances o no aparezcan soluciones. Hoy lunes comenzó otra serie de medidas, que son paros por sectores o por empresas de 24 horas. Este día le tocó al sector de depósitos portuarios y extraportuarios. Mañana veremos en el correr del día, y a última hora informaremos cuál es el sector o la empresa que para mañana, y así sucesivamente. Y si esto a fin de mes llegamos a ojalá que no, pero si llegáramos a tener que hay una conflictividad mayor, no hay avances y se efectivizan estos despidos literalmente, hay ya votado un paro de 72 horas a nivel nacional, que eso sí, realmente ojalá que no lleguemos a tener que hacerlo, porque sabemos el perjuicio que trae, pero también sabemos que nosotros somos muy responsables, y esto hace meses lo venimos diciendo. Ya tuvimos contacto con la Unión de Exportadores, están todos los actores políticos y no políticos de la Cámara Empresarial también en contacto de lo que está sucediendo, y a lo que le pedimos a todo el mundo es que no miren desde la tribuna, que participen. Cada uno tiene que aportar un grano a todo esto para poder, porque el puerto es, como lo dicen, es de todos los uruguayos y uruguayas. Sí. Déjame saludar ahí a algunas personas que están por el Facebook. Está Carlos Ferreccio Míguez, está Martín Britos, bueno, Eduardo Alorio, lo saludamos recién, pero tenemos que saludar también a Damián y a Robertito, que están ahí trabajando junto a nosotros para que esto salga lo mejor posible. Anda Joana por ahí, que también queremos saludarla. Adelante. Bien, seguimos. Martín, has comentado en algún medio que este paro debería ser un mensaje para el gobierno, como diciendo hasta acá llegamos. Porque en realidad esto ya tuvieron un paro de 72 horas, donde se fue muy criticado por los medios, porque los medios se ve que les gusta decir como que a los trabajadores nos encanta parar porque sí. Sabemos que puede perjudicar, como decía Álvaro, al país, lo que es el puerto, lo que mueve, pero el mensaje hay que darlo. O sea, si no escarmentar una vez, bueno, de alguna forma hay que tomar alguna medida. Sí, correcto, sí, lo he dicho y lo sostengo. En realidad, nosotros no queríamos llegar a esto. En realidad no es que pueda hacer daño un paro en el puerto, hace daño. Un paro del puerto hace daño, y no solo a los empresarios, a los exportadores importadores, sino a los propios trabajadores. Sí, claro. Creo que, como dijo Álvaro, nosotros es un sindicato que tiene muchos años y hemos sido muy responsables en la forma de actuar, porque creo que son las primeras veces que se dan medidas de este tipo en el puerto, después del año 92-93, que fue cuando las huelgas por la ley de puertos. A partir de ese momento siempre se respetó lo que se firmó y lo que se convino. Acá en este momento ahora justamente es el gobierno el que está quebrando todo eso, y es el gobierno que tiene las respuestas.
Entonces, estos paros no son contra las empresas. Estos paros es una señal para que los actores que tienen que sentarse a traer las propuestas se sienten, que es lo que no están haciendo. Nosotros tenemos contacto con las empresas. Tenemos contacto con TCP, con Montecón y con todas las empresas, y tenemos una gran relación, creo, con el centro de navegación. Tenemos las discrepancias. Ellos son empresarios, nosotros somos trabajadores. Nosotros reclamamos, nosotros hacemos nuestras reivindicaciones y eso siempre va a haber una pelea interna. Pero acá está jugando un actor importante que hizo algo que va a destruir el país y que no está solucionando nada, que es el que tiene que poner la solución arriba de la mesa. Y sí, en realidad vamos a tratar de mitigar, en principio, las medidas, pero va a llegar un momento, como dice Álvaro, que no vamos a tener más margen. Vamos a tener más margen para poder seguir sosteniendo esto. Álvaro, a mí me pasa que, por ejemplo, el otro día veía al ministro de Trabajo en la tele y con mucha naturalidad decía, bueno, hay una empresa que está ganando trabajo y la otra que está perdiendo trabajo, y nuestro trabajo es ver cómo solucionamos ese problema. Problema que tácitamente se asume cuando se hace el convenio, con el acuerdo por tantos años con Catón Natí, por lo tanto se podría prevenir esta situación. Ahora, dentro de las propuestas o dentro de las posibilidades para resolver estos puestos de trabajo, ¿se habla de Catón Natí como posible empleador? O sea, ¿la absorción de trabajadores es una opción? Se están manejando varias opciones. Quisiera retroceder un poquito para atrás antes de seguir con la contestación, es decir, que todos hemos escuchado en la prensa últimamente a la Unión de Exportadores lo bien que está el sector, los récords que se baten a diario, tanto de exportaciones como de importaciones, lo bueno que están los precios a nivel internacional. Y por último, la ANP sacó un informe hace muy poquitito del primer trimestre de lo que va el año, un crecimiento del 16% en la actividad del puerto, ¿no?, de los contenedores. Es irónico que hoy estemos, con todo ese crecimiento que tenemos enfrente, estemos hablando de 150 familias que se quedan sin trabajo. Después, lo otro que tú decías, hace tiempo que nosotros venimos diciendo que el Estado, en conjunto con Catón Natí, que son los dos involucrados de este acuerdo, son los que se tienen que hacer responsables de las consecuencias de ese acuerdo, ¿no? Tanto la Administración Nacional de Puertos, sabemos que en lo que va de este gobierno se han generado 100 vacantes y ha ingresado solo una persona, y esos son números reales que los podemos sostener. Por otro lado, TCP tiene una cierta limitante, que la infraestructura que tiene hoy en día es la misma que tiene hace 10 años. No ha cambiado nada. Ese plan de inversiones que ha mencionado, vemos propagandas por la televisión donde dice que va a generar miles de puestos de trabajo, pero todo eso sabemos que no es para ahora. Eso va a llevar un tiempo, la construcción de un muelle, traer nuevas grúas, por lo menos son 3 años de demora para todo eso. Pero mientras tanto, igual TCP tiene un margen para absorber trabajadores, y junto con la Administración Nacional de Puertos, acá está la solución. Y si quedara un remanente de trabajadores que tiene que esperar, o para el año que viene que ingrese más personal a la administración, o que TCP expanda un poco más sus instalaciones, el Estado tiene la potestad, porque ya lo ha hecho en otras ocasiones, de darle un seguro especial a los trabajadores y poder mantenerlos en el tiempo con un ingreso y no dejarlos en la calle sin trabajo, ¿no? Bien, nos están corriendo, gracias Damián por la paciencia, por la tolerancia. Volvemos a agradecer nuevamente a Damián y a Robertito, que están por ahí como siempre apoyando el trabajo que hacemos de acá. No se ven, pero están, así que un abrazo grande para ellos, también para Diego Vélez, para Carlitos Arias, Cristian Techera, Jorge Teto de Melo. Estamos en vivo. Bueno, compañeros y compañeras de la construcción, familia de la construcción, hemos llegado al final de un nuevo programa de La Voz del Zunca. Una voz en construcción. Chao. Este es un canal permanente de comunicación concebido desde y para los trabajadores. Hechos, testimonios y la vida misma de los trabajadores de la construcción, su familia y su organización sindical. Diseñado y producido por el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos, Zunca, PIT-CNT.